Sean bienvenidos, hermanos, a esta nueva enseñanza. Hoy el Señor nos pide que estemos alegres, pero ¿cómo realmente nosotros debemos hacerlo? Hoy escucharemos el Evangelio de de Lucas en el capítulo 3 del 10 al 18. Pero antes de todo, vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a entender cada día más tu palabra, para que podamos prepararnos para ese encuentro a través de haber creído en ti, Señor, que tú eres el que nos dará la vida eterna. Y a ti, mamita María, te pedimos que nos ayudes y nos acompañes en nuestro caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 10 al 18. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la palabra en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy el Señor nos pide que estemos contentos. Pero quiero empezar con el versículo, con el versículo 18 con el que termina. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. De manera que el Señor nos ha dejado unas instrucciones que nosotros, como hijos, como cristianos católicos, debemos de seguir y obedecer. Él ya nos dejó cómo poderlo seguir a Él. Pero que muchas veces nosotros, por no anunciar el Evangelio, muchos de nosotros nos hemos perdido. Por eso, el Señor nos pide que nosotros estemos alegremente para llevar el Evangelio a cada hermano en el mundo, en especial en nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo y con las demás personas que nosotros nos rodeamos. Por eso hoy la segunda lectura de Sofonías, la segunda lectura de los Filipenses, San Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4 en adelante. Estén siempre alegres en el Señor. Como católicos verdaderos que pertenecemos a una comunidad, debemos de estar siempre alegres y máximo con nuestra familia. Se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos.
el Señor nos lo vuelve a repetir en cada enseñanza que Él nos va dando a través de las Escrituras. Y hoy la Iglesia Católica celebra en este día la alegría de esperar al Señor en el nacimiento, aunque muchos hermanos piensen que ya Jesús ha nacido. Pero Jesús quiere que el hombre sea alegre recibiendo a ese Jesús, a ese pequeño pesebre dentro de su corazón, llamado a la conversión, para que nazca en él el buen trato con todos. No solamente cuando usted venga a la iglesia, o no solamente cuando usted esté en su casa, sino en cualquier lugar donde usted se encuentre. El amor, el respeto a los demás. Entonces el Señor nos sigue diciendo, el Señor está cerca, y el Señor ya está cerca de venir de nuevo, en su segunda venida. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión presenten. No nos inquietemos, hermanos, porque hoy nos digan que si no aceptan a Jesús en su corazón, no se van a salvar. O que porque hoy ve guerras y usted se inquieta, o porque vuelva a aparecer otra pandemia y usted se inquiete y se atormente y se preocupe demasiado. ¿Acaso no usted es creyente en el Señor que quiere ir a tener con Él vida eterna? Más bien el Señor nos pide que vivamos en oración. Por eso el Señor dice, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Por eso nosotros, a pesar de que a través de rezar el Santo Rosario, a pesar de leer las Escrituras, el verdadero católico convertido debe de asistir a la misa los domingos, pues es el día del Señor. Y ahí se reúne toda una gran comunidad para suplicarle al Señor por las necesidades de cada quien. Entonces no podemos dejar de ir a la Santa Eucaristía. No podemos tener en la mente como muchos hermanos que han abandonado la misa y que hoy prefieren verla por línea o por televisión, ¿verdad? Por eso Hebreos 10:25 nos dice claramente, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros más cuanto ven que se acerca el día. Por eso es importante que nosotros como verdaderos católicos debemos de asistir a la Santa Misa, a la Eucaristía, para ser partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo en esta tierra. Por eso dice el Señor de que nosotros debemos de acudir al día principal, que es la acción de gracias. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y si nosotros somos partícipes dentro de la misa, dentro de participar el día domingo en la Santa Eucaristía, el Señor nos guardará. Y estará dentro de nosotros cuando nosotros comemos y bebemos su sangre. Y es una paz que el hombre va adquiriendo a través de esa cercanía con el Señor, creyendo que Él es nuestro Dios y que Él mismo se ha dado para que nosotros seamos perdonados. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Nosotros tenemos que darnos cuenta de todos esos hermanos que hoy atacan a la iglesia,
que con mentiras, que no son justos, pero que atacan a la única y verdadera Iglesia católica. Nosotros como verdaderos creyentes debemos de ser y de mantener en nosotros la verdad única que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podremos ser nobles y a la vez justos, que nos apartaremos de la injusticia que el hombre por su soberbia comete hacia Dios. Y eso nos ayudará a ser limpios de corazón y de pensamientos. Para que entonces lo fraterno, lo que compartimos con nuestros hermanos, sea enteramente un buen valor moral y también que sea una alabanza para nuestro Dios. Porque nosotros somos y en nuestra manera de vivir y de ser manifestamos la gloria que el Señor nos ha dado y nos está ofreciendo si nosotros creemos y seguimos lo que Él nos pide. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Debemos de poner en práctica de ir a misa todos los domingos, en práctica de comportarnos con amor, con mucha fraternidad a nuestros hermanos, en la familia y en la comunidad en la que nosotros estemos sirviendo. Y así, la paz de Dios estará con nosotros y nosotros llevaremos esa paz a nuestros hermanos. Por eso, si nosotros actuamos de esa manera durante que se celebra esta Navidad, este nuevo nacimiento del Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que tratar de llevar una vida, quizás no la perfecta, pero la que más se asemeje a vivir cristianamente. De manera que en esta Navidad usted no debe de preocuparse en cuánto de licor o cuánta cerveza debe de haber en su cena de Navidad que va a celebrar con su familia. Porque recuerde lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios cuando nosotros cometemos injusticia, cuando no somos unos verdaderos cristianos y hacemos que los demás fallen o se pierdan por nuestra manera injusta de ser como hijos de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los comodones. Todos esos pecados nos apartan de Dios. Todos esos pecados nos alejan en poder vivir la gracia que el Señor nos da durante las 24 horas que tiene el día. Aunque hayan hermanos que digan de que nosotros adoramos ídolos, pero en su ignorancia de entender las Escrituras, hoy nos señalan que somos unos idólatras. Porque nos hablan de las estatuas que tenemos, de las imágenes que tenemos dentro de la parroquia o dentro de nuestros hogares. Pero se les olvida de que aquel hombre que piense que un animal o una cosa represente a Dios, para él es un idólatra. Que él crea que esa cosa es Dios, porque para nosotros los católicos Dios está en el cielo.
simplemente son una representación, tanto como de la Virgen María o de algún santo, como San Juan Pablo II. Son personas que quisieron imitar la vida del Señor Jesús en la tierra. Y porque han alcanzado la santidad en poderlo vivir, por eso la Iglesia los reconoce como santos. Y en la Escritura está que cuando el Señor venga, vendrá con sus santos. No nos dejemos engañar por los que nos quieren destruir la fe. Entonces sigue diciendo, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de los cielos. Por eso este es un tiempo de preparación, para que nos demos cuenta de que si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, no tendremos parte en el reino de Dios. Que si nosotros enseñamos mentiras, no tendremos parte en el reino de Dios. Por eso el Evangelio de Lucas nos sigue diciendo, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Entonces el Señor nos pide de que estos pecados que hemos escuchado en 1 de Corintios 6, 9 y 10, hoy el Señor nos lo dice bien clarito, que si nosotros no nos apartamos de esos pecados, no tendremos parte del reino de Dios. ¿Y qué nos pide hacer hoy Dios? Que el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. El Señor nos pide que seamos caritativos con los demás, con el prójimo, con el que está en la calle. Que podamos compartir. A eso nos llama el Señor, que compartamos con ellos. Porque si nosotros no lo hacemos, escuchemos lo que dice ahí en el mismo capítulo, pero en el Evangelio de Lucas, versículo 3, pero ahora vamos, capítulo 3, ahora vamos a leer el 7. Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que les bautizara, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca si nosotros no nos apartamos del pecado? Si nosotros dentro de la familia seguimos odiando, seguimos teniendo esas rencillas, esa ira, no heredaremos el reino de Dios. Por eso sirve este tiempo de preparación. Para que nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestra manera de vivir. Y el Señor nos invita a que nos vayamos preguntando, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. El Señor nos invita a compartir la comida con los demás hermanos. No solamente con los que nos rodean, con los que usted se va a reunir hoy para celebrar la Navidad, sino con todos, con ese prójimo que va en la calle, con ese que no tiene nada, con ese que está necesitado. Pueda que en su familia esté uno necesitado, económicamente tal vez, pero más espiritualmente, porque se han alejado de Dios, porque creen más en el brujo, o porque se sienten tan superiores que no necesitan de Dios. Por eso el Evangelio de Lucas, pero ahora en el versículo 10, versículo 25, el Señor decía, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Fíjense que a pesar de que era un maestro de la ley, que conocía la ley,
quiso probar a nuestro Señor. A pesar de que Él lo sabía, le pregunta, ¿qué tiene que hacer para ganarse la vida? Y como el Señor lo conocía, que era un maestro que enseñaba, que predicaba, el Señor le dice, ¿qué dice la Escritura? Hermano, ¿qué dice la Escritura? Le pregunta al Señor. ¿Qué lees en ella? ¿Qué lee usted en las Escrituras? ¿Le ha dedicado tiempo a las Escrituras? ¿Le ha dedicado tiempo al Señor en conocerlo? San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Y cuántos católicos hoy desconocemos aún a Cristo? Por eso nos preparamos con celebraciones navideñas, pero paganas. Preparando alcohol, preparando regalos, preparando cerveza. Preparándonos con la mejor ropa. Pero interiormente el Señor nos pide que volvamos a Él. Que nosotros tenemos que volver a Él. Por eso el Señor hoy nos dice qué tenemos que hacer. Y lo mismo se lo decía a esos hermanos que trabajan como cobradores. Veamos cómo dice el versículo 12. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Juan respondió, no cobren más de lo establecido. Si usted tiene una posición en un trabajo que sea para el gobierno, no le robe a la gente. No se aproveche de la gente en cobrar o de engañarle diciendo de que usted le puede tener lo que él necesita lo más rápido posible si le da una propina. Recuérdese que mañana cuando se muera, usted va a tener que responderle a Jesús. Y lo mismo va también para los políticos. Que no abusen de la gente, que no cobren más de lo que no deben de hacer. Si usted hoy es un prestamista de dinero, ¿por qué se aprovecha en quitarle las cosas al hermano? ¿Por qué se condena a sí mismo? Mejor no preste y vivirá en paz y su alma estará en paz. No aproveche de esa persona que a usted ya no le puede volver a regresar el dinero. Sea compasivo si es que realmente usted es un católico creyente en el Señor. Por eso, en 1 de Timoteo 6:17, el Señor nos dice, en 1 de Timoteo 6:17, el Señor hoy nos habla a nosotros claramente y dice, exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras. ¿Y acaso nosotros no somos ricos? Podemos ver, podemos respirar, caminar. Tenemos nuestras habilidades aún. ¿Por qué niega? O le reprocha al Señor de no tener dinero, de no ser importante. Cuando el Señor dice que la riqueza es algo inseguro, algo que usted puede perder la vida eterna. Que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos. Es el Señor lo que Él nos da para poder ser felices. Pero no se confíe en lo material, porque cuando alguien se muere, nada se lleva, todo se queda. Mejor preocupémonos en hacer tesoros en el cielo, en acumular esos tesoros en el cielo, de tener esa cuenta bancaria por haber hecho las obras de caridad que el Señor nos pide. Que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de corazón y que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida eterna. De nosotros depende
que lo que realmente nosotros queremos en nuestros últimos días. Vivir como el Señor nos pide hoy, vivir alegremente, o porque compartimos algo sentimos perderlo todo. Por eso el Señor en San Lucas la gente se pregunta siempre, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. ¿No recuerda que así eran las primeras comunidades? En Hechos de los Apóstoles, en 2:41, el Señor decía, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Todo. El que es verdaderamente creyente en el Señor, comparte. Comparte no solamente lo material, sino también la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de obedecer el mandato del Señor en Marcos 16:15, que dice, vayan a todos los pueblos y prediquen el Evangelio. El Señor quiere que seamos asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Cuando nosotros lo logremos alcanzar de poder compartir con los demás, entonces todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos acaba de compartir, nosotros nos vamos a ir salvando. Pero tenemos que creer, tenemos que compartir como el Señor y los apóstoles nos enseñaron. Por eso, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 12, nos dice, en el 14 nos dice, a su vez unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas, conténtense con su sueldo. Debemos de ser contentos con nuestro sueldo, no debemos de levantar falsas denuncias contra nuestro hermano. Y si usted tiene un cargo público, no abuse del poder que usted tiene. Recuérdese que primero usted es hijo de Dios y debe de servirle al Señor. ¿No recuerdan lo que hizo Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos? Dice el Señor que el que lo quiera seguir, que sea mi servidor. Te damos gracias, Señor, por esta pequeña enseñanza que tú nos has regalado, que nos pides que seamos alegres en este tiempo. Y hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes cada día a cómo nosotros debemos de hacerlo, a través de tu palabra, a través de la oración y a través de la acción de gracias, que es la Santa Eucaristía. Y que Mamita María nos ayude y nos acompañe a seguir preparándonos para este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.